Martes 16 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a nuestra revista de prensa, nuestro repaso diario por las informaciones que aparecen publicadas en los periódicos de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, también la prensa digital. En martes nos acompaña como cada martes Juan Ruz. Juan, bienvenido. Muy buenos días y un placer estar aquí. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Hoy hay algunas coincidencias, tanto en temas como en fotos, así que vamos con este primer vistazo a las primeras planas de nuestros periódicos. El Diario Córdoba ha escogido el tema del 25N, que ayer fue presentado en una rueda de prensa por parte de la consejera Rocío Ruiz, y aportó este dato que están viendo. La violencia de género en menores se dispara un 160% en Córdoba. Ahora hablamos de este tema. La foto que firma a J. González para el Califato in the Street, que se celebró ayer en el Paseo de la Victoria, el paladar a la calle, y vemos pues a un cocinero, en este caso de la dehesa de Lucman, que emplata una tapa, dice el pie de foto. También foto pequeñita para Rafaela Crespín, para Rafi Crespín, que ayer completó su presentación con la entrega de los avales. El diario ABC escoge una foto y una de portada, un titular de portada, de local quiero decir. Foto que firma Valerio Merino. La venta de vivienda en Córdoba logra su mejor dato desde 2008, desde la explosión de la burbuja inmobiliaria, que cada cual saque sus propias reflexiones. Habla de que las operaciones han crecido un 47% hasta septiembre. Se duplica la de inmuebles a estrenar y los expertos dan continuidad a esta tendencia alcista. El titular es para el tema nacional, el de Gastes de Sanchismo, dice, le impide sustituir a los varones territoriales. El diario El Día también escoge el Califato in the Street para su portada, para la foto de portada, la firma Juan Ayala. La mejor gastronomía a pie de calle, en este caso, bueno, pues también son los chefs que están pues eso, presentando sus platos ante el público que se dio cita ayer en el Paseo de la Victoria. El titular para otra fiesta, los patios en Navidad. La fiesta de los patios regresará en Navidad con 41 recintos abiertos, ahora hablamos de ello. Y foto también, arriba la ven pequeñita para Rafaela, para Rafi Crespín, que ayer presentó, como le digo, sus avales y que explicó que aspira a construir un tiempo nuevo al frente del PSOE cordobés, un tiempo nuevo en femenino, también dijo ayer la que será pronto secretaria general del PSOE de Córdoba. Bueno, empezamos como siempre, Juan, si te parece, por el tema por el que ha escogido el decano, por aquello de la cortesía, que no, esos 80 años de Diario de Córdoba, y vamos a hablar de violencia de género. Dijo Rocío Ruiz, como hemos visto, hemos leído ya, que se dispara la violencia de género en menores un 160%. Violencia de género que incluye no solamente la violencia física, también la psicológica, que en este caso quizá es la que más crece. Y quizá lo más preocupante, lo explicó ayer la consejera, es no solo la violencia de los menores que sufren los menores, sino que los propios menores provocan, porque hay un incremento, agresiones de manada, agresiones LGTBI, en las que hay menores implicados en la agresión. Sí, bueno, yo creo que esto también es la consecuencia de que tanto las administraciones como la propia sociedad está poniendo ya el foco en las distintas variantes de violencia de género que hay o que existe, por desgracia, en la sociedad, ¿no? Y todo ello, cuando se estudia el reflejo, pues nos dan estos datos, ¿no? Si hay algo bueno que tenemos que decir de la Consejería de Igualdad, es que va renovando periódicamente las cifras, va dando muchos datos, no se circunscribe todo a lo que es el 25N o el día 8 de marzo o cualquier efeméride en concreto, sino que es verdad que prácticamente casi todos los meses va renovando los datos. Y esta es la consecuencia de todos esos datos que nos han ido dando durante los últimos meses, periódicamente las campañas del Instituto Andaluz de la Mujer. Yo creo que es un tema preocupante, pero que, como digo, abarca esas ópticas que hasta ahora parece que estaban un poco tapadas, que existían ahí y de las que había algunos datos a través de denuncias y demás, pero que no era ni objeto de estudio ni objeto de determinadas estadísticas. Así que yo creo que por esa parte enhorabuena también a la Consejería para que se visibilice que existen otros problemas, ¿no? Ahí dice el diario que hay 177 niños, le dijo la consejera ayer,
177 niños y adolescentes víctimas de esta situación. Buena parte de ellos son hijos de mujeres maltratadas, no son ellos directamente el maltratado, un maltrato psicológico evidentemente, y por eso se les atiende. Quizá la gran novedad y lo positivo de la noticia es que se les atiende. Antes, cuando había un maltrato doméstico de un hombre contra una mujer, que es lo más frecuente, los hijos quedaban bastante al margen, no se les consideraba víctimas, no eran tratados, e incluso cuando había algún problema que iba a más y la madre no podía atenderlo, pues quedaba un poco a merced de una abuela, de una tía. Ahora parece que la Junta sí que se ha hecho cargo de esta situación. Sí, yo creo que todo ha cambiado, sobre todo desde el punto de vista de la transparencia y de la atención a estas víctimas, porque son víctimas. Yo creo que todo ha cambiado en los últimos años de manera muy acelerada, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que el otro día en el Día de Córdoba una información de Cisco López donde se daban incluso el número de personas que tienen este tipo de pulseras para que son víctimas de violencia de género, porque son casos graves que tienen que ir localizadas. En fin, yo creo que cada día se van dando más datos y más informaciones para sensibilizar también a la población. Yo creo que es bueno que sepamos estos datos. Y en el caso de las menores es verdad que no es que quedaran en una situación de desamparo, pero casi, porque había un control de los servicios sociales, pero esos menores quedaban en un entorno también familiar que tal vez no se miraba con lupa como se debiera, porque recordemos que ese familiar con el que quedaba pues también podía ser un poco también parte de ese problema de violencia, ¿no? Y poco a poco se va actuando más y desde luego ahí están los datos y están los resultados, que como yo siempre decimos, ¿no?, en los medios, esto no significa que haya ahora más casos que antes, sino que ahora claro, hay más denuncias, se ven más, se analizan más, se estudian más y también se actúa más, con lo cual se puede hacer una estadística y unas tablas muchísimo más reales de lo que podíamos hablar hace unos cuantos de años, ¿no? En cualquier caso, aunque las denuncias aumentan, afortunadamente, no porque haya más casos, sino porque hay más sensibilidad o más sensibilización, dijo ayer también la consejera que esta campaña va a enfocarse hacia el entorno, campaña me refiero de la erradicación de la violencia contra la mujer, porque solamente uno de cada 4 personas que conocen una agresión en el ámbito familiar la denuncia. Es como que siempre, todavía queda ese reducto de, bueno, esto son cosas de pareja, eso que se arreglen entre ellos. Y ahí parece que la situación va mucho a más y acaba con consecuencias irremediables. Y todavía hace falta concienciar al resto de la población de que cuando una mujer está sufriendo un maltrato, no solamente le afecta a ella y a su marido y a sus hijos, sino le afecta, hombre, todos tenemos algo que decir en ese sentido. Sí, yo creo que sí, que en estos casos hay situaciones muy evidentes en las que desde luego todos los entornos, y cuando me dedico al entorno, no solo familiar, sino a veces incluso vecinal, pues debe al menos apretar el botón de alarma, ¿no? Luego, en fin, habrá una serie de investigaciones y de indagaciones por parte de las autoridades para ver en qué queda cada tema, pero desde luego sí es necesario que todos nos concienciemos y que, como yo digo, activemos ese botón de alarma cuando sea necesario. Es probable que cualquiera de nosotros, si viera una agresión en la calle, un robo, llamaría a la policía, pero si ve un hombre pegándole a su mujer, no todos llamaríamos a la policía. Creo que es un delito mucho más grave quizá en el caso de la agresión que el de un robo. Bueno, seguimos avanzando. El tema de la estadística sobre la venta y compra y venta de viviendas, que aparece en varios periódicos, lo aparecen todos ellos, en la portada lo trae el diario ABC, que se dispara y recupera cifras del año 2000, bueno, supera ya el 2019 y se acerca a las cifras, bueno, se acerca, todavía muy lejos, del 2008, pero va con esa tendencia, aquella tendencia, recuerde, de la burbuja, la tendencia de la explosión demográfica. Y se incrementa muchísimo la compraventa de vivienda usada, más que la vivienda nueva, aunque la vivienda nueva crece también exponencialmente. Pero sobre todo parece que que se está moviendo de nuevo el dinero y que de nuevo quien piensa en la vivienda, quizá es una reflexión mía, como refugio del inversor, porque los bancos no dan un interés interesante, valga la redundancia, tampoco antiguamente el oro, ¿te acuerdas? El refugio también, o la bolsa más arriesgada. Siempre se pensó que el ladrillo era un buen refugio para el inversor y parece que ahora otra vez, una vez que parece que las cosas se tranquilizan, vuelve a utilizarse esta posibilidad. Sí, yo creo que hay, en este análisis hay que ver varias posibilidades. Primero, que la vivienda usada
o de segunda mano sea la que tiene más tirón, hasta cierto punto es una tendencia que ya se viene viendo prácticamente desde el año 2016, ¿no? Donde se compra o hay más transacciones de vivienda en la usada que en la nueva. Las nuevas promociones, pues tenía que haber un relanzamiento porque hubo muchas operaciones que antes de la pandemia se quedaron ahí un poco en el aire a ver qué pasaba, que estaban prácticamente concretadas pero no firmadas, ¿no? Eso es una evidencia que te lo dicen muchos constructores. De hecho, creo que en la última asamblea de Construcor algunos de los empresarios del sector así lo manifestaban, con lo cual el cierre de estas operaciones después de la llegada de la normalidad también está ayudando a que repunte. Y luego, pues claro, yo creo que también hay, a la hora de analizar dónde invertir el dinero, está claro que las entidades bancarias ahora mismo no ofrecen productos atractivos o son de demasiado riesgo para estos tiempos tan convulsos donde todos los ciudadanos tienden a ser un poco más conservadores, ¿no? Entonces el refugio de la vivienda es un clásico que siempre está ahí, y en esos momentos de incertidumbre y de crecimiento, pues es, como tú decías bien, una inversión refugio que no es nueva, que se viene produciendo cada vez que hay un periodo de crisis. Claro, hay que tener en cuenta que la población de Córdoba no crece, incluso retrocede en los últimos años, y la Córdoba sí que crece. Se construyen barrios nuevos. Es decir, que yo no sé las cuentas por dónde andan, pero es probable que haya bastantes más viviendas que vecinos en la ciudad de Córdoba, y la única explicación es esa que estamos hablando, de que no se esté construyendo para habitar, sino para invertir, pensando en que, bueno, de aquí a unos años, cuando me haga falta dinero, tengo ahí esa hucha que supone una vivienda. Con el riesgo que ya no vimos en el 2008, cuando esa hucha un día se rompe y te encuentras con viviendas que no se pueden acabar de pagar porque se han perdido trabajo, en fin, con lo que pasó en el 2008. Creo que es una inversión segura en principio, siempre que no ocurra algo que ocurrió ya con la burbuja del 2008. Sí, yo creo que hay otra serie de factores que no sé si los compradores lo están teniendo en cuenta, ¿no? Y es que hay mucho ruido mediático, incluso político, con el asunto de las leyes de alquileres, el tope de los alquileres y demás. No sé cómo puede afectar eso en el futuro a esas inversiones inmobiliarias que hacen algunos ciudadanos, ¿no? Pero es algo que está ahí y que se debería de estudiar, porque al final tendremos que ir a los modelos que hay en otros países europeos donde lo que son los precios del alquiler están muchísimo más regulados que aquí por determinadas leyes y normas, ¿no? Porque muchas de las situaciones de compra de vivienda que se producen, incluso por familias que tal vez no cuentan con los suficientes ingresos como para meterse en una vivienda, pero se arriesgan porque los precios del alquiler, desde luego, no son atractivos para crear tu hogar en una vivienda de alquiler, ¿no? Sí, es casi igual pagar un alquiler de 800 euros que pagar la ley mensual de la hipoteca, que bueno, algunos serán más caros, pero por ahí anda la cosa, no está mucho más barato alquilar que comprar. Claro, entonces todo eso genera al final cierta incertidumbre, y quienes incluso podrían apostar por una cuestión ya de filosofía de vida, como yo digo, por el alquiler, pues bueno, desechan esa posibilidad porque está muy caro. Está claro. La portada que nos queda en el diario del día, que habla de fiesta de Navidad. Estamos ya en Navidad, de hecho, aunque no aparece la foto, ayer se inauguraron el mercado navideño de las Tendillas, ya estamos el 16 de noviembre oliendo a turrón, y se anunció el regreso, como señala el diario El Día, de la fiesta de los patios, con 41 recintos abiertos, son 7 rutas, habrá, como el año pasado, no el anterior, villancicos, coros, pestiños y alfajores para los turistas que se espera que lleguen a Córdoba en Navidad. Córdoba ha apostado por la Navidad. Hay quien dijo hace unos años que hay una serie de rivales, competidores, como en Málaga, por ejemplo, con su iluminación navideña de la calle Lario, y que Córdoba tenía esa batalla perdida. La apuesta de Córdoba es más modesta en cuanto a la iluminación navideña, tiene otros alicientes, como es el caso de la fiesta de los patios, que no hay en Málaga. En fin, creo que hay un público que se mueve mucho en Navidad cada vez más. Antes eran unas fiestas muy familiares, ahora hay mucha gente que viaja, y la apuesta está clara: hay que traer a la gente a Córdoba, a los patios, a la calle Cruz Conde o a donde sea. Sí, yo creo que el error estaría como tú bien lo has definido antes, en querer competir, ¿no? Hay ciudades que tienen muy asentado lo que son sus fiestas navideñas, sus espectáculos y demás, y nosotros vamos con cierto retraso a eso, pero también es cierto que nos hemos sumado a esa carrera. Yo creo que Córdoba tiene que defender su propia identidad, su propio patrimonio,
y poco a poco se van captando más clientes. Tal vez en el sector de la promoción o del turismo hay cierta impaciencia a veces por ver los resultados, ¿no? Y esto, como yo creo que toda actividad económica, es una cuestión de sembrar y esperar y promocionar correctamente, ¿no? Al final los patios son algo exclusivo y único de Córdoba. El hecho de que abran en Navidad, en otras ocasiones, incluso los propios medios no lo hemos hecho el suficiente caso, pero luego cuando te ofrecen las cifras te das cuenta de que sigue siendo un atractivo importante, porque hay mucha gente que aprovecha la Navidad, que ya no solo es el periodo de Navidad, que es que tenemos el puente de la Constitución, que dependiendo de cómo caiga son puentes larguísimos. Tenemos en algunas comunidades que incluso antes de la Navidad han cambiado incluso hasta la Semana Blanca. En fin, tenemos de que hay demanda, porque el año pasado no hubo patios en Navidad. En fin, yo creo que el atractivo es suficiente como para que Córdoba siga atrayendo visitantes y turistas. Ahora, si queremos unos números comparados con otras ciudades, la más cercana que tenemos es Málaga, pues yo creo que nos equivocamos. Tenemos que buscar nuestro propio camino y nuestro propio perfil de visitantes, ¿no? Sí, pero por ejemplo es curioso que Sevilla, es una ciudad importante, no hace esa apuesta tan clara por alumbrado. Por ejemplo, hay dos referentes: Málaga, Madrid, Vigo, que también el alcalde se ha empeñado en hacer de Vigo la ciudad de la luz. Pero hay otras ciudades que han dicho, mira, voy a apostar por otra cosa, porque por ahí, para hacer un subproducto, producto de segundo nivel, pues mira, que la gente vaya a Málaga a ver la luz de la calle Lario. Córdoba tiene que también singularizar su oferta, está claro, y intentar decir quién la tiene más larga, el túnel este de la luz. Me parece que es una carrera que al final acabará perdiendo uno o muchos, solamente para ganar uno. Sí, pero por eso te digo que yo creo que Córdoba tiene la singularidad de los patios. A los patios de Navidad, yo la verdad es que no había ido nunca, fui hace 3 años creo, y la verdad que me quedé sorprendido, sí, porque es otra visión de los patios, de lo que tenemos. Tenemos en nuestra mente, en nuestro recuerdo, los patios en mayo, un colorido de las flores, una manera de interpretar el patrimonio floral, y cuando vas en Navidad ves otra cosa. Más pascuero y menos gitanillas, claro. Pero ves una cosa muy atractiva, sí, que llama mucho la atención, ¿no? Y luego tampoco podemos despegarnos de otras ofertas turísticas que hay en Navidad. Recordamos, por ejemplo, que está el caso de Rute, donde pasan casi 1 millón de personas durante los meses antes y después de Navidad por ese atractivo de los turrones, de los anises, en fin, que yo creo que hay en el entorno una serie de ofertas. Nosotros, desde luego, desde Córdoba, defendiendo los patios, que pueden ser complementarias, sí, que incluso pueden ser también atractivos. Y luego recordemos que ese atractivo que también tiene Málaga, porque no se puede captar también parte de esos visitantes que van a Málaga. La cercanía o las comunicaciones con la Costa del Sol son las que son, y tiene que haber también un intercambio de turistas y de visitantes, como lo hemos visto, por ejemplo, en el mes de mayo o incluso en el verano a veces, ¿no? Efectivamente. Los patios regresan porque la situación de la epidemiológica ha mejorado muchísimo el año pasado aunque, como saben, hay cierto repunte en los últimos 15 días, 10 días, que tiene la Junta vigilante. Dice Jesús Aguirre, lo trae el diario Córdoba en la portada, que están vigilantes, no están preocupados todavía porque están localizando y están también, como decíamos antes, singularizando en cada brote por qué se produce. El de Córdoba parece que está muy identificado en el centro penitenciario, también en los Rachuelos anunciaron ayer que lo había localizado, y todavía la situación no es demasiado preocupante, aunque sí hay que estar vigilante porque siguen creciendo el número de la tasa de incidencia. Ayer hubo un bajón importante en los contagios en Córdoba, clavó en 12, pero la tasa sigue creciendo. Claro, tenemos un arrastrado ahí de muchísimos días con los números disparados, y todavía es probable que pasen días que sigamos creciendo. Nadie duda de que la Navidad va a ser más o menos tranquila, de que no va a haber restricciones, no va a haber limitaciones. Tiene que pasar algo muy grave para que diéramos paso atrás. Quizás en enero o febrero haya alguna limitación. Aguirre ya habló incluso ayer de confinar a los no vacunados. En fin, alguna medida puede ser que surja, pero para la Navidad parece que la cosa era tranquila. Bueno, nuestro consejero se vino ayer un poco arriba con el tema de confinar a los no vacunados, después de la medida que se ha anunciado que sí se va a tomar en Austria, donde las personas no vacunadas pues van a tener que quedarse en casa. Pero claro, el porcentaje de vacunación en Austria creo que da el 35%. En fin, son unas situaciones ridículas que hasta los propios ministros han dicho que es vergonzoso, ¿no? En el caso de Andalucía y de Córdoba en general,
el aviso del consejero no es porque estemos en una situación como Austria, sino porque la Administración o el SAS se está dando cuenta de que el porcentaje de personas no vacunadas que siguen sin recibir la inyección no baja. O sea, parece como que se ha estabilizado y que no hay ahora mismo una demanda, una solicitud de ser vacunados a las personas que voluntariamente han decidido no vacunarse. Y yo creo que ahí va a estar el debate de las próximas semanas, si no ahora que nos llega pronto el mes de diciembre, pero sí en enero y febrero, porque sigue sin descender el número de personas que han optado libremente por no vacunarse. Vemos que avanzan muy bien los datos, lo que son las terceras vacunaciones, las personas que, sobre todo los mayores, que las necesitaban, esas dosis que hemos llamado, no sé por qué, de refuerzo. De recuerdo, sí, de recuerdo, que poco a poco nos va a llegar al resto de la población. Bueno, los que sois más mayores os llegarán que a los más jóvenes, perdón por la broma, pero sí es verdad que hay una situación que preocupa a la Junta de Andalucía, y es que ese porcentaje no baja. Sí. Y sobre todo es que hay también un segmento de personas, de población, sobre todo entre los 29 y los 40 años, que han decidido no vacunarse y que prácticamente no se ha movido en los 3 últimos meses. Y yo creo que eso es lo que preocupa. En cualquier caso, yo no voy a defender la campaña de la Junta, creo que ha sido ejemplar, pero no voy a defenderla ahora. La población, actualmente en Córdoba estamos en 82% de vacunados. Si se suman los menores de 12 años, que no se les ha dado opción de vacunarse. Y luego la actualización del censo. Estamos usando el censo para este tipo de estadísticas de enero del 2020. Es decir, un censo con año y medio largo de antigüedad. Que es probable que haya gente en ese censo que viva en otra provincia, que haya fallecido, o que simplemente, no sé, esté cambiado y no sea localizable. Es decir, que es muy probable que los que queden sin vacunar sean bastantes menos de lo que dicen los números. Que hablamos, pues eso, de un 16%. Descontando grupos de edad, es que a lo mejor no es tan fácil encontrarlo ya, y luego está el negacionista que, como no se le puede obligar, no se va a vacunar. Claro. Así que no hay tanto donde llegar a vacunar. Bueno, pero más que en el censo, a mí me consta que como se está trabajando, sobre todo desde el verano pasado, en los centros de salud y la Consejería de Salud, a través de las distintas estadísticas de las tarjetas sanitarias, ¿no? Con lo cual se puede llegar un poquito más lejos que con el censo. Y también me consta, como te he dicho antes, que preocupa ese volumen que incluso en algunos casos incluso se le ha avisado, ha habido momentos parece que no se ha hecho público, con mucha... claro, donde, en fin, a modo de consulta se le ha preguntado a determinadas personas si es porque tenían alguna patología, si era por alguna otra causa. Y aunque si segmentamos la población, es verdad que podemos llegar a que los porcentajes no son muy importantes, pero sí es verdad que se trata de una población que se mueve mucho, que es relativamente joven, donde hay mucha relación entre uno y otro. Las concentraciones de personas cada vez van en aumento. Lógicamente intentamos volver en la medida de lo posible a lo que era nuestra antigua normalidad, y de ahí viene esa preocupación que yo considero que es lógica y que de alguna manera hay que intentar atajar. Coincido contigo que el que es negacionista, digámoslo, empedernido, ese ya no hay manera de recuperarlo, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo el caso austriaco, que ya lo citó ayer el consejero, y ahí lo dejo. Eso es bastante más complicado de lo que parece, el tema de la prohibición de que un no vacunado entre en un sitio. Yo me imagino que tú vas a entrar a una droguería y que se pone en la puerta a pedirte no va a salir el señor que está atendiendo a un bar. Para entrar en un Corte Inglés, pues vale, hay un portero y te puede pedir el código, pero hay muchos sitios en los que sería complicadísimo y carísimo tener ese control de acceso a personas no vacunadas. Pero, en fin, bueno, yo, si me permite el apunte, porque has dado una idea que está ahí, que es un debate. Ya parece que se nos ha olvidado las protestas que había en algunos países europeos hace 2 meses, porque le iban a pedir el pasaporte COVID famoso, lo iban a pedir prácticamente en todos sitios, en todo tipo de espectáculos e incluso en bares y demás. Vemos como poco a poco eso se ha ido relajando, porque la gente lo ha entendido y también se han habituado a que se pidan esos pasaportes. Yo creo que a lo mejor puede ser una medida más civilina,
pero de luego muchísimo más efectiva que cualquier otro tipo de campaña. Yo el cine o el teatro o el fútbol muy fácil de pedir el pasaporte, el mismo señor que te corta el ticket te pasa el código, pero hay sitios que pasa más complicado. Bueno, todo saldrá y creo que Andalucía no va a hacer falta porque el nivel de vacunación es muy alto y para dos que pretendan entrar en un sitio sin vacuna, no sé si merece la pena. Estamos casi en la hora, un par de asuntos. Bueno, trae Cordópolis un tema para la reflexión. Dice, el río Guadalquivir ya no fluye, deja de fluir a su paso por Córdoba. Ocurre todos los inviernos. Saben que el río Guadalquivir, yo lo comento siempre, más que un río es un canal de riego, no hace falta regar y el río se para. En esta situación de sequía además, han cesado los desembalses, no hay campaña de riego tampoco, ahora muy necesaria, y como ven en la foto, se puede pasar andando perfectamente desde la Torre de la Calahorra a la ribera sin mojarse los tobillos. Es una imagen que no nos gusta, una imagen que no nos apetece ver, pero es verdad que el río tiene sus estiajes, que en este caso han cambiado por el tema del riego, pero más preocupante que esa imagen del puente romano es que río abajo, de Puente de San Rafael hacia abajo, el río se ha cerrado, está cegado por completo por las piedras. Creo que había que aprovechar este tipo de periodos, que son naturales los ríos, que tampoco hay que alarmarse tanto, para actuar en el río, que ahora cuando se podía eliminar piedras, eliminar las cañas, eliminar fango y dejar el río más decente para cuando llegue el agua, que llegará algún día, supongo. Claro, pero nos encontramos siempre con el mismo problema, salvando la distancia, que vemos en muchas ciudades, en Córdoba también, con el tema de las alcantarillas, que parece que cuando no llueve es cuando hay que aprovechar para limpiarlas, para que no haya problema, y claro, cuando llega el agua nos damos cuenta, ¿no? Digo este ejemplo para que nos sirva de ejemplo precisamente de lo que hay que hacer en el río, ¿no? Yo creo que ahí la Confederación le falta agilidad a la hora de tener previstas determinadas actuaciones de limpieza, que tampoco tienen por qué ser estos planes integrales y millonarios de los que se hablan, que al final sabemos todos que no se pueden desarrollar por el volumen económico. Pero sí hay actuaciones muy puntuales, coincido contigo, que los expertos de la Confederación conocen perfectamente y que deberían de poner en marcha ahora, que es cuando toca, ¿no? En fin, la prevención de determinadas medidas hay que tomarlas cuando la naturaleza te lo permite, ¿no? Puente de San Rafael, si se asoman al Puente de San Rafael mirando hacia el Botánico, el río está cerrado del todo, o sea, hay una lengua de piedra, que el problema es que si esto dura un par de semanas o tres, el río es muy fértil, va a crecer vegetación, se va a solidificar la isla y cuando luego el río quiera pasar por ahí se va a encontrar con una barrera y al final el río se queda cerrado, ¿eh? Y creo que ya hay muchas islas que no existían hace 5 o 6 años en esa zona y hoy está el río cerrado de orilla a orilla, que es todo un peligro. Hay un pasito por un molino, un pasito por el Botánico, está cerrado prácticamente. Bueno, más cosas. Nos queda un par de minutos para hablar del Córdoba. El diario ABC trae la portadilla, una foto de Germán Crespo, la imparable racha del Córdoba, destroza su récord. El diario El Día se fija en un récord concreto, el del Arcángel, que ya es el fortín que siempre quieren los equipos tener. El Reino es un fortín, no hay quien gane aquí, no hay quien saque un empate siquiera. Una racha, creo que son 3 goles por partido lo que lleva el Córdoba a favor, algo que, bueno, hay un chiste, una broma en Twitter, que para qué queremos subir, esta es nuestra categoría, aquí se disfruta muchísimo, se golea, no hemos quedado con nuestra categoría, con la tener que aspirar a subir, pero es verdad que es una temporada que nadie soñó, la del Córdoba. No, yo creo que hasta ahora está siendo inmaculada, impoluta, que diría aquel, la temporada del Córdoba. Tenemos que sentirnos muy satisfechos de cómo se está desarrollando y luego de que más allá, sin perder de vista, como tú siempre dices, que estamos en la categoría que estamos, pero bueno, en el campo luego se ve también unas ganas por parte de los jugadores, por parte del equipo técnico, incluso yo creo que esto ya también contamina al resto de la directiva, que se está trabajando en el camino adecuado, ¿no? Yo creo que aunque llegará algún momento de relajación, llegará un momento en el que, en fin, el equipo perderá, pero que incluso con todos los contratiempos que ha habido de lesiones y demás, vemos cuando ves un partido del Córdoba, ves las ganas con las que juegan los jugadores. Yo creo que eso es lo que satisface a la afición, independientemente de que esté en una categoría o en otra. Y claro, así da gusto ir al campo cuando tienes pasión por unos colores, ¿no? Córdoba se mide a un rival de primera división dentro de un par de semanas. Después de la final de la Copa Federación habrá un rival de primera que visite el Arcángel
y será interesante. Supongo que habrá que perder, supongo, porque me parece que la diferencia de nivel de cuarta categoría del Córdoba a la primera división es mucha diferencia, pero bueno, el Córdoba lleva una inercia que, ojito al que venga, es decir, que el partido que le hizo al Cacereño el pasado domingo, si en vez del Cacereño, en un equipo de los de abajo de la tabla en primera, hubiera costado trabajo ganar al Córdoba. Sí, sí, yo estoy seguro, porque es que además hay que reconocer lo que te he dicho antes, la plantilla está trabajando con una profesionalidad fuera de toda duda y bueno, lo único que esperamos es que cuando venga el equipo de primera división, sea quien sea, pues bueno, que si lo lógico es que gane al Córdoba, pero bueno, al menos que sufra y que le cueste trabajo, Sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que esta eliminatoria hay mucho que confía, porque además habitualmente el equipo ese que viene en primera eliminatoria viene con suplente, juega con un segundo RF, bueno, vienen con el equipo junior que está pensando en el rival del domingo en su liga, en la primera división, y alguna sorpresa, al Santander creo que eliminamos un año al Racing, ¿no? Me parece. Sí, sí, correcto. Y hoy la Real Sociedad le costó trabajo, en fin, que hubo un año que el Córdoba, si se lo cree, puede avanzar. No es nuestra liga, la liga la que es, y a ver si conseguimos para enero o para febrero estar en primera RF ya. Ojalá. Hasta aquí llegamos. Como siempre, nos pasamos unos segundillos. Mañana seguimos con la información. Gracias, Juan, por tu visita. Un placer. Te espero el martes que viene y ustedes les espero, como les digo, mañana miércoles. Hasta entonces, gracias por su atención.